El frío mordía la piel como una bestia invisible en aquella mañana de febrero de 1943. Las trincheras españolas de Krasny Boro se aferraban a la tierra helada a 20 kilómetros de Leningrado, donde más de 5.900 voluntarios españoles se preparaban para enfrentar lo impensable. Habían cruzado medio continente con la convicción de que combatían contra el comunismo que había devastado su tierra natal apenas unos años atrás. Pero nadie les había advertido sobre lo que realmente les esperaba en las estepas rusas. La División Azul, como se la conocía, por el color de las camisas falangistas que muchos portaban bajo sus uniformes alemanes, era una unidad singular en la inmensa maquinaria bélica del Tercer Reich, formada por voluntarios españoles que se alistaron masivamente tras el llamado del gobierno de Franco en junio de 1941. Estos hombres provenían de todos los rincones de España. Eran falangistas fervorosos, militares profesionales, veteranos de la guerra civil, e incluso algunos republicanos que veían en la lucha contra Stalin una causa común. Cerca de 45.000 españoles pasarían por sus filas durante los 2 años que duró la expedición. La travesía hasta el frente había sido una odisea en sí misma. Desde los centros de reclutamiento en Barcelona, Madrid, Valencia y otras ciudades, los voluntarios fueron transportados en trenes hacia Alemania. En aquellos vagones abarrotados comenzaron a forjar los lazos que pronto serían puestos a prueba bajo el fuego enemigo. El entrenamiento en suelo alemán fue breve, quizás demasiado breve para lo que les aguardaba. Marchas de 40 y 50 kilómetros diarios, con equipos de 40 kilos a la espalda, simulacros de combate y adaptación al armamento alemán. Pero nada podía prepararlos realmente para el invierno ruso. Cuando llegaron al frente en octubre de 1941, la Wehrmacht alemana aún avanzaba triunfante por las llanuras soviéticas. Los generales germanos habían infligido millones de bajas al ejército rojo, y la victoria parecía al alcance de la mano. Los españoles fueron asignados al grupo de ejércitos norte, con la misión de mantener el cerco sobre Leningrado. Inicialmente, participaron en operaciones menores, familiarizándose con un tipo de guerra que poco tenía que ver con las batallas de la contienda civil española. Aquí no había pueblos blancos bajo el sol mediterráneo, sino bosques interminables y campos nevados que se extendían hasta el horizonte. El primer invierno fue devastador. Las temperaturas descendían hasta 51 grados bajo cero en la región del lago Ilmen. Los voluntarios españoles, acostumbrados al clima templado de su patria, sufrieron enormemente. Las congelaciones se convirtieron en un enemigo tan letal como las balas soviéticas. Muchos perdieron dedos de manos y pies. Otros quedaron ciegos por la intensidad del resplandor del sol sobre la nieve. A aquellos que sobrevivieron a esa primera prueba del invierno, se les otorgó una medalla alemana, conocida popularmente como carne congelada, un reconocimiento que llevaban con orgullo mezclado con el recuerdo del sufrimiento. Durante más de un año, la División Azul cumplió con sus deberes en el sector norte del Frente Oriental. Participaron en operaciones defensivas, patrullas de reconocimiento y pequeñas ofensivas locales. Los españoles se ganaron el respeto de sus camaradas alemanes por su tenacidad y valentía, aunque también desarrollaron fama de indisciplinados y poco ortodoxos en sus métodos. Preferían el combate cercano, las cargas audaces y la improvisación sobre la rigidez prusiana. Esta diferencia cultural causaba tanto admiración como frustración entre el alto mando alemán. Los voluntarios establecieron relaciones sorprendentes con la población civil rusa. A diferencia de muchas otras fuerzas del eje, los españoles no compartían el desprecio racial nazi hacia los eslavos. En sus memorias, numerosos divisionarios relatarían más tarde cómo compartían su escasa comida con campesinos hambrientos, cómo protegían a civiles de las represalias alemanas y cómo establecían lazos de amistad inesperados en medio del horror de la guerra. Esta humanidad paradójica, en el contexto de una guerra brutal, se convertiría en una de las características
más recordadas de su paso por Rusia. Pero en febrero de 1943, todo cambió. El alto mando soviético había planificado la Operación Estrella Polar, una ofensiva masiva destinada a romper el cerco de Leningrado y destruir al grupo de ejércitos norte alemán. El sector asignado a los españoles en Krasny Barro fue identificado como un punto débil en las líneas del IG. Los estrategas soviéticos calcularon que una división española de voluntarios, equipada con armamento ligero y sin apoyo de blindados, sería el lugar perfecto para perforar las defensas y abrir una brecha hacia el corazón de las posiciones alemanas. La madrugada del 9 de febrero comenzó el bombardeo preparatorio. Más de 1000 piezas de artillería soviética martillaron sin cesar las posiciones españolas durante horas. Los órganos de Stalin, esos lanzacohetes múltiples, cuyo aullido aterrorizaba a los veteranos más curtidos, barrieron las trincheras una y otra vez. La aviación soviética se sumó al bombardeo, convirtiendo el sector español en un infierno de explosiones, metralla y tierra en llamas. Los búnkers se derrumbaban, las trincheras desaparecían bajo cráteres humeantes y las comunicaciones quedaban cortadas. Cuando el bombardeo cesó al amanecer del 10 de febrero, el silencio duró apenas unos segundos. Luego surgió de la bruma matinal una masa humana que parecía no tener fin. 44.000 soldados soviéticos, apoyados por 90 tanques, y la artillería que acababa de devastar las posiciones españolas, avanzaban hacia las líneas defendidas por menos de 6.000 hombres. La desproporción era abrumadora. La situación parecía desesperada, pero los españoles no retrocedieron. Desde sus posiciones maltrechas, los divisionarios abrieron fuego con todo lo que tenían. Las ametralladoras alemanas MG-42, capaces de disparar 1000 proyectiles por minuto, cegaban hileras enteras de atacantes. Los morteros lanzaban sus proyectiles sobre las concentraciones de infantería enemiga. Los tiradores selectos buscaban oficiales y comisarios políticos entre las oleadas que seguían llegando sin pausa. La batalla se convirtió rápidamente en una carnicería de proporciones épicas. En el sector del capitán Teodoro Palacios, la tercera compañía resistía contra toda lógica. De 120 hombres que ocupaban sus posiciones al comenzar el día, solo 15 seguían en pie cuando llegó la tarde. Rodeados por todas partes, sin municiones suficientes y con los heridos acumulándose en los refugios, el capitán tomó la decisión más difícil de su vida y dio la orden de rendirse. Entre los supervivientes estaban el sargento Salamanca, el alférez Castillo y un joven soldado de apellido Gullón, todos ellos destinados a experimentar una odisea que duraría más de una década. La batalla de Krasny Barro continuó durante 3 días de combates feroces. Los españoles, contra todo pronóstico, lograron mantener sus posiciones principales y evitar que los soviéticos rompieran completamente las líneas. El precio fue terrible. Más de 2000 soldados españoles murieron en esos 3 días. Otros 1000 resultaron heridos de gravedad, y 300 desaparecieron o cayeron prisioneros. Pero las bajas soviéticas fueron aún mayores, superando los 13.000 muertos y entre 2.000 y 5.000 heridos. La Operación Estrella Polar había fracasado en su objetivo principal. Los prisioneros españoles fueron reunidos con alemanes, franceses y otros cautivos de las naciones del Leyún, guardados por soldados soviéticos, con perros y el dedo en el gatillo. Fueron obligados a marchar hacia el este. Cualquiera que se rezagaba por heridas o agotamiento era ejecutado en el acto. La marcha duró días, atravesando pueblos donde la población local, azuzada por la propaganda, los insultaba y escupía. Hambrientos, congelados y en shock por lo que habían experimentado, muchos de estos hombres aún no comprendían que su verdadero calvario apenas comenzaba. Llegaron finalmente a una casa que servía como centro de tránsito temporal. Allí permanecieron una semana en condiciones infrahumanas, apiñados, sin calefacción ni alimentos suficientes. Luego fueron cargados en vagones de ganado, 50 hombres por vagón,
con un agujero en el suelo como única letrina. El viaje hacia el interior de la Unión Soviética duraría 15 días. La ración diaria consistía en una sardina para 5 personas y 200 gramos de pan negro, hecho con cáscara de patata. Cuando el tren se detenía, los prisioneros eran sacados en grupos para hacer sus necesidades bajo la vigilancia de guardias y perros, mientras los lugareños los contemplaban con una mezcla de curiosidad y hostilidad. El destino era el campo de prisioneros de Babarovsky, descrito como un lugar de tránsito y concentración, aunque muchos permanecerían allí durante 5 años. Las condiciones eran brutales. Los prisioneros trabajaban en el campo segando hierba, en la construcción del ferrocarril, sacando troncos del agua helada de los ríos para las fábricas madereras y edificando viviendas para la población civil soviética. El trabajo era extenuante y la alimentación insuficiente. Las enfermedades se propagaban rápidamente en aquellos barracones superpoblados donde el frío penetraba por cada rendija. Lo que los familiares en España no sabían era que muchos de los desaparecidos seguían vivos, dispersos por una red inmensa de campos de prisioneros que se extendía desde la Rusia europea hasta las profundidades de Siberia. El capitán Gerardo Oroquieta, dado oficialmente por muerto tras Krasny Berro, se encontraba recluido en el campo de Macarrino junto a otros 70 prisioneros españoles. Su familia había llegado a imprimir esquelas anunciando su fallecimiento, hasta que meses después, la liberación de unos prisioneros italianos reveló que varios españoles seguían con vida en los gulags soviéticos. La estructura del sistema de campo soviético donde fueron distribuidos los españoles era vasta y compleja. Pasaron por Suzdal, un antiguo monasterio convertido en prisión para oficiales, Charkov, Karoganda, en las estepas de Kazajistán, Rostov, Cherepovets, y docenas de instalaciones menores. En estos lugares, los divisionarios se encontraron con una babel de nacionalidades y lenguas: alemanes, italianos, húngaros, rumanos, finlandeses e incluso otros españoles. Pero estos últimos pertenecían al bando contrario. Eran republicanos que habían quedado atrapados en la Unión Soviética al final de la Guerra Civil. Niños evacuados que crecieron y fueron reclutados por el Ejército Rojo, o marineros y aviadores que nunca pudieron regresar a España. El encuentro entre los divisionarios falangistas y los republicanos españoles fue inicialmente tenso. Las heridas de la Guerra Civil estaban demasiado frescas. El odio mutuo parecía insuperable. Pero algo extraordinario sucedió en aquellos campos perdidos en la inmensidad rusa, lejos de su patria, rodeados de un idioma incomprensible y un régimen que los trataba como piezas prescindibles. Aquellos españoles enemigos comenzaron a reconocerse como hermanos. Compartían la comida escasa, se protegían mutuamente de los guardias más brutales, y en las largas noches de invierno recordaban juntos las calles de Madrid, Barcelona o Valencia. La ironía era cruel pero profunda. Necesitaron estar en el infierno helado de Siberia para descubrir su humanidad común. La vida en los campos seguía rutinas implacables. El despertar era antes del amanecer, con temperaturas que a menudo superaban los 40 grados bajo cero. El desayuno consistía en un líquido acuoso que llamaban sopa y un pedazo de pan. Luego venía el trabajo forzado, que duraba entre 10 y 12 horas. Los prisioneros talaban árboles en bosques donde el silencio solo era roto por el golpe de las hachas y el crujir de los troncos al caer. Otros excavaban canales, construían carreteras o trabajaban en fábricas donde las máquinas funcionaban sin cesar. El agotamiento era constante. El hambre nunca abandonaba sus estómagos, y el frío penetraba hasta los huesos, incluso cuando dormían en los barracones. Las enfermedades se convirtieron en compañeras constantes. El tifus, la disentería, la tuberculosis y el paludismo diezmaban las filas de prisioneros. Los divisionarios españoles sufrían especialmente la hepatitis B y otras dolencias tropicales. La atención médica era precaria, en el mejor de los casos. Existían enfermeras como Galina, recordada con cariño por uno de los supervivientes,
por haberlo cuidado cuando un madero le cayó encima y desarrolló fiebre alta. Los tratamientos eran rudimentarios, a veces simplemente vodka administrado como supuesto remedio para casi cualquier mal. Muchos murieron, no por sus heridas de guerra, sino por enfermedades que en condiciones normales habrían sido tratables. El capitán Oroquieta, en sus memorias escritas años después, describió este periodo con una honestidad brutal. Narró las vejaciones y el sufrimiento, pero también momentos de humanidad inesperada. Recordaba a guardias soviéticos crueles que disfrutaban humillando a los prisioneros, pero también a otros que compartían cigarrillos o miraban hacia otro lado cuando las raciones eran redistribuidas entre los más débiles. Encontró campesinos rusos que, a pesar de haber sufrido la invasión alemana, mostraban compasión hacia aquellos extranjeros desdichados. La guerra había dejado cicatrices profundas en toda Rusia, pero no había logrado extinguir completamente la humanidad. La noticia de la caída de Berlín, el 9 de mayo de 1945, llegó a los campos con consecuencias inmediatas. Hasta ese momento, existía al menos nominalmente un régimen de trato basado en convenciones internacionales sobre prisioneros de guerra. Con el fin de la contienda, esas pretensiones desaparecieron. Los alemanes, húngaros y rumanos comenzaron a ser liberados gradualmente en los años siguientes. Sus respectivos países socialistas negociaban su retorno. Los italianos contaban con el poderoso Partido Comunista que intercedía por ellos. Pero los españoles quedaron huérfanos. El régimen de Franco, oficialmente neutral, y luego en el bando ganador, tras la derrota del Eje, no tenía ningún interés real en reconocer o rescatar a aquellos voluntarios que habían luchado junto a Hitler. Esta situación de abandono político convirtió a los divisionarios en los prisioneros olvidados. Mientras otras nacionalidades regresaban a sus hogares, los españoles permanecían en los campos año tras año. Algunos intentaron ganarse la libertad colaborando con las autoridades soviéticas, asistiendo a sesiones de reeducación política y denunciando el fascismo. Entre 65 y 70 prisioneros aceptaron estas condiciones y se les permitió quedarse a vivir en la Unión Soviética. Para los demás, aquello era inaceptable. Habían luchado por sus convicciones, por equivocadas que éstas pudieran ser, y no estaban dispuestos a traicionarlas, ni siquiera para recuperar la libertad. Oroquieta fue especialmente duro en sus memorias con aquellos divisionarios que por oportunismo o debilidad comenzaron a colaborar con los soviéticos. Los consideraba traidores que manchaban el honor de la unidad. Esta división interna entre los prisioneros añadía otra capa de sufrimiento psicológico a las ya insoportables condiciones físicas. Algunos organizaban huelgas de hambre en protesta por el trato recibido. Otros intentaban fugas desesperadas, que invariablemente terminaban en recaptura y castigos severos. La tensión entre mantener la dignidad y la supervivencia era constante. Los años pasaban con lentitud agónica. Los prisioneros perdieron contacto con sus familias durante periodos largos. Las cartas que ocasionalmente llegaban desde España traían noticias devastadoras a padres fallecidos, esposas que habían rehecho sus vidas creyéndolos muertos, hijos que crecían sin conocer a sus progenitores. Gerardo González, uno de los supervivientes que más tarde compartiría su testimonio, recordaría con profunda tristeza cómo su padre murió mientras él estaba cautivo, privándolo de despedirse. Más tarde reflexionaría con palabras de Dostoyevsky, tomadas de San Agustín, como su filosofía de vida: no es malo sufrir, pero es bueno haber sufrido. La muerte de Stalin en 1953 trajo el primer rayo de esperanza real. El nuevo liderazgo soviético comenzó una revisión de las políticas carcelarias y el tratamiento de prisioneros extranjeros. Delegaciones internacionales, incluyendo figuras tan dispares como Eva Perón, desde Argentina, y el líder comunista italiano, Togliatti, intercedieron por los españoles. Las familias en España, organizadas en asociaciones,
Presionaban constantemente aunque con poco apoyo oficial del gobierno franquista. Franco se había desentendido completamente de aquellos voluntarios, quizás por considerarlos un recordatorio incómodo de su coqueteo con el Eje, o simplemente porque carecían de valor político. Finalmente, en la primavera de 1954, llegó la noticia que muchos habían dejado de esperar. Los españoles supervivientes serían liberados y repatriados. De los 464 prisioneros españoles originales, 304 seguían vivos. Para entonces, cerca de 100 habían muerto en cautiverio, víctimas del hambre, las enfermedades, el agotamiento y la desesperación. Los supervivientes fueron transportados desde sus diversos campos hasta el puerto de Odisa, en el Mar Negro. Allí abordaron el Semiramis, un barco griego fletado por la Cruz Roja francesa. A bordo viajaban 219 miembros de la División Azul, 7 de la Legión Azul, 21 voluntarios de las Waffen-SS y 1 de escuadrilla. El viaje de regreso fue surreal. Aquellos hombres, muchos de ellos apenas reconocibles, después de 11 años de cautiverio, miraban el mar con ojos que habían visto demasiado. Algunos habían entrado en Rusia, siendo jóvenes de 20 años, y regresaban siendo hombres de 31, habiendo perdido la década más vital de sus vidas. Otros, como el capitán Oroquieta, volvían con la certeza de que nunca podrían explicar completamente lo que habían experimentado. Las palabras resultaban insuficientes para transmitir el frío que había calado sus almas, el hambre que nunca los abandonaría del todo, los rostros de camaradas muertos que los visitarían en pesadillas durante décadas. El 2 de abril de 1954, el Semiramis atracó en el puerto de Barcelona. En el muelle esperaban 2 ministros del gobierno español, An Raimundo Fernández, Cuesta del Movimiento, y el teniente general Muñoz Grandes, antiguo comandante de la División Azul, que ahora ocupaba el cargo de ministro del Ejército. Los prisioneros liberados recibieron a Muñoz Grandes con aclamaciones, recordando al general que había compartido con ellos los primeros meses en el frente ruso. La escena fue filmada por el noticiario Nodu en un documental titulado Regreso a la Patria, imágenes que el régimen utilizaría para enfatizar el heroísmo de aquellos hombres mientras silenciaba las circunstancias de su abandono. Las familias que habían esperado 11 años se reencontraron con sus seres queridos en escenas de emoción desgarradora. Esposas que abrazaban a maridos a quienes habían dado por muertos. Madres ancianas que besaban los rostros demacrados de hijos que partieron jóvenes y regresaban prematuramente, envejecidos. Hijos que conocían por primera vez a padres convertidos en desconocidos. Pero también había ausencias dolorosas. Muchos prisioneros regresaron para descubrir que sus padres habían fallecido sin verlos de nuevo, que sus esposas se habían casado con otros después de años sin noticias, que sus hijos habían crecido llamando papá a otro hombre. La readaptación a la vida civil fue extraordinariamente difícil. Aquellos hombres habían vivido en condiciones extremas durante más de una década, desarrollando mecanismos de supervivencia que resultaban inadecuados en la normalidad de la España de los años 50. Sufrían pesadillas recurrentes. Algunos nunca pudieron hablar abiertamente sobre sus experiencias. Otros se refugiaban en el alcohol para ahogar los recuerdos. Las secuelas físicas también eran evidentes. Cuerpos marcados por el trabajo forzado, dientes perdidos por la desnutrición, extremidades dañadas por las congelaciones, pulmones debilitados por años, respirando aire contaminado en fábricas, sin ventilación. Gerardo González, el joven madrileño que se había alistado a los 19 años, volvió dominando perfectamente el idioma ruso, tanto oral como escrito. Esta habilidad, adquirida a través del sufrimiento, se convirtió en uno de los pocos aspectos positivos de su experiencia. Años después, ya anciano, regresaría a Rusia con una perspectiva transformada. El anticomunismo visceral, que lo había llevado al frente, se había matizado con la comprensión de que los pueblos no son sus gobiernos.
que la humanidad trasciende las ideologías. Recordaba con afecto a Galina, la enfermera que lo había cuidado, y a otros rusos ordinarios que mostraron bondad en circunstancias extraordinarias. La historia oficial española manejó estos retornos con ambigüedad calculada. Por un lado, el régimen franquista celebraba el heroísmo de la División Azul en el frente oriental, presentándolos como cruzados contra el comunismo. Se les otorgó la medalla de la campaña de Rusia y se organizaron actos conmemorativos. Pero por otro lado, se silenciaba cuidadosamente el abandono al que fueron sometidos los prisioneros, la falta de gestiones diplomáticas serias para su liberación y el hecho de que muchos murieron en cautiverio mientras Franco miraba hacia otro lado. Los supervivientes mismos desarrollaron lo que algunos historiadores han denominado el relato divisionario, una narrativa que elaboraba una imagen romántica y amable de su experiencia. En esta versión, enfatizaban la camaradería entre los soldados, el respeto ganado de los alemanes, las relaciones cordiales con la población civil rusa, y minimizaban aspectos más oscuros como la participación en una guerra de exterminio o el contexto del genocidio nazi. Esta romantización servía a múltiples propósitos. Preservaba su dignidad personal, justificaba retrospectivamente decisiones tomadas en la juventud y permitía vivir con recuerdos que de otro modo habrían sido insoportables. Décadas después, cuando la democracia llegó a España y las relaciones con Rusia se normalizaron en 1992, comenzaron las gestiones para localizar y repatriar los restos de divisionarios que seguían enterrados en suelo ruso. La Asociación de Familiares de Desaparecidos en Rusia organizó viajes desde 1993 para localizar cementerios en Mestalevo, Novgorod, Chutini, Chechulino, Sidno y Grigorovo. El gobierno español estableció convenios con Alemania para colaborar con la Fundación Volksbund Deutsche Kriegsheer, que se encarga de localizar, exhumar e identificar restos de soldados de la Segunda Guerra Mundial. El cementerio de Novgorod tiene una sección española, donde descansan muchos de los caídos en combate, pero otros permanecen enterrados donde cayeron, especialmente en los campos nevados, alrededor de Krasny Baro, donde el 10 de febrero de 1943, la tierra se empapó con sangre española. Las excavaciones continúan cuando las relaciones políticas lo permiten. Aunque la guerra de Ucrania iniciada en 2022 ha paralizado nuevamente estos trabajos, los restos identificados son entregados a las familias para que finalmente puedan cerrar un capítulo que permaneció abierto durante generaciones. La guerra moderna en Europa del Este ha añadido nuevas capas a esta historia. Voluntarios españoles contemporáneos han luchado y muerto en Ucrania, esta vez del lado ucraniano contra Rusia. Miguel Ortiz, conocido como Abuelo, cayó en el Donbass en 2024 sin que su cuerpo pudiera ser recuperado, convirtiéndose en otro desaparecido español en tierras rusas. 80 años después de la división azul, las familias de estos nuevos caídos enfrentan las mismas dificultades burocráticas y la misma angustia de la incertidumbre que sufrieron las generaciones anteriores. La historia del batallón español que desapareció en Rusia y regresó contando lo imposible es fundamentalmente una historia sobre el costo humano de las ideologías, sobre el abandono y la resistencia, sobre cómo los seres humanos encuentran significado y dignidad, incluso en las circunstancias más degradantes. Aquellos voluntarios partieron hacia el este, impulsados por convicciones políticas, algunos por anticomunismo genuino, nacido del trauma de la guerra civil, otros por aventura, lealtad o simple necesidad económica. Lo que encontraron transformó a todos profundamente. Muchos de los supervivientes vivieron el resto de sus vidas marcados por la experiencia. Algunos se convirtieron en activistas pacifistas, convencidos de que ninguna causa justifica el horror de la guerra. Otros mantuvieron sus convicciones originales, pero con una comprensión más matizada
de la complejidad humana. La mayoría simplemente intentó reconstruir vidas normales, formar familias, trabajar en empleos ordinarios, mientras cargaban en silencio con recuerdos que nunca podrían compartir completamente con quienes no habían estado allí. Los testimonios dejados por estos hombres, en memorias como las de Oroquieta o en entrevistas realizadas décadas después, cuando ya eran ancianos, revelan una paradoja fascinante. Hablan del sufrimiento extremo, del frío insoportable, del hambre constante, de la brutalidad de sus captores, pero también de momentos de bondad inesperada, de amistades improbables, de descubrimientos sobre sí mismos y sobre la naturaleza humana. Es como si el infierno helado de los gulags hubiera quemado todo lo superfluo y revelado algo esencial sobre la condición humana. La cifra final de bajas de la División Azul habla por sí misma: 4.954 muertos, 8.700 heridos, 2.137 mutilados, 372 prisioneros, 7.800 que enfermaron de diversos males. De los cerca de 45.000 que sirvieron en sus filas, prácticamente ninguno regresó sin cicatrices físicas o psicológicas. Infligieron a su vez más de 49.000 bajas al Ejército Rojo, dejando su marca sangrienta en campos de batalla cuyos nombres pocos españoles pueden ubicar en un mapa, en Novgorod, Pushkin, Kolpino y sobre todo Krasny Boro. Hoy, más de 80 años después de aquellos acontecimientos, la historia de la División Azul sigue siendo controvertida en España. Para algunos representa un episodio heroico de lucha contra el comunismo. Para otros, es un recordatorio vergonzoso de la colaboración española con el nazismo. Probablemente, ambas interpretaciones contienen elementos de verdad, porque la historia humana rara vez se ajusta a narrativas simples, de buenos y malos. Lo que nadie puede negar es el sufrimiento experimentado por aquellos hombres, especialmente los que cayeron prisioneros y pasaron más de una década en el infierno helado de los campos soviéticos. Los últimos supervivientes de aquella experiencia han ido falleciendo en las primeras décadas del siglo XXI. Con ellos se pierde el testimonio directo, la memoria viva de lo que realmente sucedió en aquellas estepas lejanas. Quedan los documentos oficiales, las memorias escritas, las fotografías amarillentas y los cementerios en tierra extranjera. Queda también una lección sobre el precio terrible que los seres humanos ordinarios pagan cuando los líderes políticos deciden enviarlos a guerras lejanas por causas abstractas. El batallón que desapareció en la nieve rusa entre 1943 y 1954 no solo perdió 11 años de sus vidas en cautiverio, perdió la inocencia, si alguna vez la tuvo, perdió la juventud, perdió la fe en las certezas ideológicas que los habían llevado hasta allí. Pero ganó algo también, aunque fuera un conocimiento doloroso en la comprensión de que la dignidad humana puede preservarse incluso en las circunstancias más extremas, que la compasión puede florecer en los lugares más improbables, y que al final, más allá de todas las banderas e ideologías, lo que nos define es nuestra humanidad común.